Bueno, Pipe, ¿y de qué iremos a hablar hoy? Yo digo que sí o sí tenemos que hablar de la reforma a la salud, porque a mí en lo personal me preocupa muchísimo estos superpoderes que le dieron al presidente. Eso hay que ponerle bastante Bueno, lupa. digo, la reforma a la salud, por supuesto, es un tema clave, pero tengamos presente que apenas pasó en comisión de Cámara, tiene que pasar por plenaria de la Cámara, comisión del Senado, plenaria del Senado y de pronto en conciliación, es decir, todavía le falta bastante. Y de los superpoderes, las facultades especiales del presidente, se solicitaron 6, solo se aprobó una, se cayeron 5, o sea que vamos con calmita. Yo les tengo un tema mucho más apremiante, es la crisis del suministro de gas en el suroccidente del país. ¿Les parece buen tema? Me parece muy Vamos a tener a la gerente de gases de Occidente para que nos diga exactamente qué está pasando. Bueno, Pipe, ¿y cómo es el rollo de las propinas? Pues el rollo de las propinas, resulta que los colombianos están mirando cómo disminuyen gastos y ahí entraron las propinas de los meseros. Afectando a los meseros y el ingreso de los meseros. Karen, hablando de afectar ingresos, ¿cómo es eso que Argentina estrenó billete y estrenó perdiendo valor? Entró en circulación el nuevo billete y de una vez empezó a perder. Todo eso lo vamos a ver en Impacto Internacional, por Impacto supuesto. Internacional con France 24. Muy bien. Vámonos de una vez. Esta semana Colombia inició con una desagradable sorpresa por la insuficiencia en el suministro de gas. El suroccidente del país está sufriendo todas las consecuencias. ¿Pero por qué está pasando esto? Mauricio. Pues Karen, efectivamente se fue el gas para más de 1 millón de usuarios y vamos a ver cuáles son las causas. Una anomalía térmica en el Cerro Bravo, esto queda en Herbeo, Tolima, cuya naturaleza todavía se está evaluando, no se sabe exactamente en qué consiste, pero ya se descartó que fuera de origen volcánico. Eso significa temperaturas cercanas a 700 grados centígrados. Imagínense ustedes 700 grados centígrados que pueden afectar la tubería, en este caso el gasoducto de la transportadora de gas internacional. Obviamente eso significa que hay suspensión del servicio en 6 departamentos, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, y eso afecta a casi 1,5 millones de usuarios. Hay quienes dicen que 1,2 millones, hay quienes dicen que un poquito más, y esa es la situación, Pipe. Mauro, pero yo digo que la pregunta que se hacen muchos de los televidentes es ¿cuál es la solución? ¿Hay solución? Bueno, pues por el momento la solución consiste en tender una nueva tubería flexible, es decir, si esa tubería está pasando por un sitio que está recalentado, 700 grados centígrados, se tiende una tubería alternativa. Lo malo es que eso se puede demorar más o menos 9 días desde que se inició la crisis, digamos que por poquito 7 días a partir del día de hoy. Pues aquí en Impacto Económico tenemos la información oficial de la mano de Pilar Rodríguez, quien es gerente general de Gases de Occidente. Así es, Karen, para saber cómo se está desarrollando el manejo de esta crisis en el occidente, tenemos con nosotros a Pilar Rodríguez. Ella es la gerente de Gases de Occidente. Bienvenida, Pilar, y gracias por estar con nosotros en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permitirme proveer la información oficial, clara y oportuna a todas las personas que nos ven en este momento. En primer lugar, Pilar, en lo que tiene que ver con Gases de Occidente, ¿cuántos usuarios se están viendo perjudicados por esta crisis del suministro de gas? Nosotros tenemos en total 1.306.000 usuarios y la realidad es que todos esos se van a ver afectados con esta crisis. ¿Cuáles son las medidas que se les sugieren a unos y a otros? ¿Todos deben cerrar sus válvulas o algunos sí y otros no? No, todos debemos cerrar nuestras válvulas una vez se haya ido el servicio de gas. Cuando ustedes traten de prender la estufa y se den cuenta que ya no hay gas, entonces ese es el momento indicado para asegurarse de hacer 3 cosas en las viviendas de cada uno de nosotros o en los comercios que tengamos. Es asegurarse que todos los gasodomésticos, por ejemplo la estufa, el calentador, si lo tienen, esté apagado. Después asegurarse que la red interna, que son el ducto que va por dentro de la casa, esté cerrado, y para eso hay unas llaves amarillas que hay dentro de todas nuestras viviendas que debemos cerrar. Esas llaves son unas llavecitas amarillas que para quedar cerradas deben quedar en sentido contrario de la tubería, es decir, si el ducto va así, la llave debe quedar en sentido contrario, haciendo una cruz. En ese momento la red interna queda cerrada. Y por último, cerrar el medidor o el centro de medición que generalmente se encuentra por fuera de la casa de igual manera. Bueno, los usuarios dicen, yo sigo esas instrucciones, pero mientras tanto, Gases de Occidente, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el plan de contingencia para tratar de aminorar los efectos negativos de esta crisis? Pues el primero es que muy rápidamente TGI, que es la compañía encargada del gasoducto que nos surte de gas al suroccidente colombiano,
pueda ejecutar la solución que ha planteado, que es hacer un bypass al punto en el cual ha aislado la tubería debido a las altas temperaturas que está presentando el suelo alrededor del gasoducto. Ellos ya están trabajando en esa solución, nos han planteado que se demorarían hasta el 30 de mayo, 9 días a partir del 22 de mayo en el que iniciaron. Esperamos que el 30 de mayo se restablezca el flujo de gas natural por ese gasoducto y de esa manera nosotros podamos empezar el proceso de regasificación y restablecimiento de la red de distribución, lo cual nos tomaría un par de días, es decir, aproximadamente el 2 de junio podríamos estar restableciendo el servicio. Eso es con la información que tenemos al momento. En la medida que esta información cambie, dependiendo del avance de los trabajos, pues la informaríamos oportunamente. Mientras tanto, pues todas aquellas personas que puedan sustituir sus necesidades de calor con otros combustibles o con otros energéticos, una boquilla, un GLP, pues sugerimos que lo hagan. En el caso de que vayan a hacer una sustitución con GLP, que sigan todas las medidas de seguridad para hacerlo. Esto no es una sustitución inmediata, no es desconectar los ductos de los gasodomésticos de gas natural y conectarlos a una pipeta de gas propano. Es necesario que se haga con las medidas de seguridad, entonces importante que tengan eso en cuenta también para quienes lo puedan hacer. Es la visión oficial de esta crisis que se está presentando en el suministro de gas. Nos la da Pilar Rodríguez, quien es la gerente de Gases de Occidente. Gracias, Pilar, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con la desaceleración económica, uno de los sectores más perjudicados es el de los restaurantes. Y ahí llevan la peor parte los meseros. Karen, ¿qué hay de tu primo, el que se dedicaba a ser mesero para complementar ingresos? Pues Mauricio, en una situación complicada porque las personas cada vez más le están dando cero propinas. ¿Y por qué? Mauro, pues yo te tengo la respuesta. Resulta que los colombianos en épocas de vacas flacas están recortando gastos y en eso entran las propinas. Vamos a ver por qué. Las vacas flacas de las propinas y el perjuicio para los meseros. La nota de Piquet. En Colombia hay unas 520.000 personas empleadas directamente en el sector de los restaurantes y bares. Uno es José Montoya. ¿Hace cuánto trabaja en la pastelería? 13 años. Y otra, Wendy Sánchez. Soy auxiliar de servicio. Estos no son buenos tiempos económicos para ellos ni para estas 520.000 personas. Con el alza de la inflación, los colombianos están recortando gastos. Uno de esos es la famosa propina, que es voluntaria y por el valor que se desee. Y eso hace que varíe mucho, digamos, los ingresos, que pueden estar entre el 20% hasta más del 100% de lo que gana el trabajador por sueldo, por salario en la vinculación laboral del restaurante. En general, las ventas de este sector siguen bajas respecto al año anterior. Sin embargo, las propinas están mucho más bajas. Hay casos atípicos de restaurantes que ya se están recuperando, pero, explican, las propinas van para abajo. Sí se ha reducido, yo creo que en un 30-40% de lo que era antes, sí. Antes se veían un poco más generosas. Generalmente, a medida que aumentaban las ventas, casi que uno podía calcular un porcentaje de aumento en las ventas, era el mismo porcentaje de aumento en las propinas. En este momento esa tendencia no se ve. Yo diría que hay momentos donde esto se ha estancado. El caso de febrero fue dramático, pero sí está pasando algo donde la gente no está dejando la propina. Las propinas históricamente han sido el estímulo para los trabajadores del sector de restaurantes y bares. En este gremio, como que vivimos de un poquito más de esas propinas. Es lo que nos ayuda a mejorar, a estar más interesados en esto, a sobresalir. Es con esas propinas es que muchos en este gremio se independizan. Como una entrada que tengo de más. Por eso los voceros de este sector hacen un llamado a que los colombianos no pierdan la buena costumbre de dar propina en caso que se hayan sentido bien con el servicio. Entonces la propina es una recompensa que le incentiva al trabajador a permanecer en la labor. Cuando se deteriora el ingreso por propinas, pues el trabajador está aportando el mismo esfuerzo, pero está viendo que su bolsillo se ve afectado. La propina, la buena costumbre que ayuda bastante a este sector de la economía y que a pesar de las vacas flacas no debería desaparecer.
Y llegamos a la sección de impacto internacional donde registramos los principales hechos que afectan el bolsillo, en este caso de la región. Estamos como siempre con Daniela Blandón de France 24, quien nos acompaña el día de hoy en el estudio. Bienvenida, Daniela, nuevamente. Muchas gracias, Mauricio, feliz de estar acá. Bueno, vamos a registrar un hecho que tiene a la gente medio sospechosa acerca de qué es lo que está pasando en Argentina. Vean ustedes, se ha lanzado un nuevo billete lindísimo, 2.000 pesos argentinos, y resulta que lo lanzaron y apenas lo lanzaron empezó a caer. ¿Cómo es el cuento de este billete en primera instancia, Daniela? Pues Mauricio, y es un billete muy lindo porque además conmemora a personas que fueron muy importantes para la pandemia del COVID-19 en Argentina. Sin embargo, como usted lo dice, pues pierde valor cada vez más. Por ejemplo, en febrero, cuando fue lanzado, no estaba todavía en circulación, este billete costaba alrededor de 10 dólares en el mercado oficial. Hoy cuesta 8 dólares en el mercado oficial, y esto se da pues por la devaluación que constantemente ha estado afectando a Argentina. Bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo para que se esté cayendo de esta manera? ¿La gente no le cree al peso, o que es la devaluación, o es la inflación? ¿Qué es lo que está pasando? Argentina tiene todo un mix de diferentes problemas económicos, tiene un bajo crecimiento, pero además tiene una inflación que ya ha sido galopante durante los últimos años, especialmente después de la pandemia ha venido creciendo más. Estamos hablando de que Argentina tenía antes una inflación del 40 o 50% antes de la pandemia, y en este momento está en el 109% anual. Así que los argentinos están cada vez pudiendo adquirir menos cosas con el mismo dinero que antes. Evidentemente, en la medida en que la inflación tenga esas cifras tan siderales prácticamente, se va comiendo el poder adquisitivo incluso de un billete nuevo. ¿Qué dicen los expertos acerca de cuál es la solución de este problema inflacionario en Argentina? Pues lo primero que hay que decir es que el problema de Argentina, más que la inflación, es el acceso a las divisas. Este es un país en el que las reservas internacionales se han ido desangrando durante los últimos años. La gente no puede acceder a los dólares, entonces en la medida en que no puedan acceder, pues acuden al mercado no oficial, que es el llamado dólar blue, y esto lo que hace es que se dispare su valor. Entonces, como también dependen mucho de importaciones y de exportaciones, pues esto hace que la tasa de cambio influya mucho en la economía de un país que de por sí ha estado acostumbrado a vivir con inflación durante muchos años. Ahí está la situación de Argentina, grandes problemas macroeconómicos que se reflejan en eso. Se lanza un billete nuevo y al otro día ya vale menos de aquello que valía en el momento en que se lanzó. Para ayudarnos a entenderlo, como siempre, Daniela Blandón de France 24, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. En Colombia hay decenas de miles de pequeños negocios por allá en la esquina, en el barrio marginal, que no tienen acceso al sistema financiero. Bueno, no tenían, porque ahora nació Kipú, una aplicación que soluciona ese problema. No se pierda la entrevista que tenemos a continuación con los fundadores de Kipú. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, y uno de los protagonistas centrales son los pequeños negocios de barrios marginales, la tienda de la esquina, el pequeño comerciante, que lamentablemente muchas veces está por fuera del sistema financiero y por lo tanto no puede invertir, no puede crecer hasta que empiezan a aparecer soluciones. Tenemos dos protagonistas de esas soluciones. Por una parte, Mercedes Vidal. Bienvenida, Mercedes, a Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación. Juan Cristóbal Constaín, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, un gusto estar aquí. Bueno, un urbanista, una politóloga que hacen metidos en el tema de las microfinanzas. ¿Cómo fue que arrancó esto, Mercedes? Sí, arrancó de entender realmente el problema, y por eso esa intersección desde la política pública, el urbanismo, nuestra otra socia viene de las ciencias de la computación, y entender realmente el problema de base de la economía informal, tanto en Colombia como en otros países de la región. Y a partir de ese entendimiento es que dijimos, bueno, la solución tiene que ir por el acceso a capital. Y ahí es donde entramos a desarrollar tecnología para poder dar asistencia a esas economías. Y esa solución tiene un nombre, Kipú. ¿Qué es Kipú, Juan Cristóbal? Kipú es el nombre de una tecnología ancestral. Es la tecnología que utilizaban los incas para llevar la contabilidad, guardar información. Era como la forma del sistema estadístico de los incas. Nosotros quisimos traer esa idea de traer tecnología a lo más básico, a la economía de barrio. Y Kipú hoy es una fintech que atiende micronegocios en todo el país, dando capital de trabajo para que estos negocios crezcan. Bueno, entonces esto parece misión imposible, porque por una parte uno se imagina a la gente yendo con unos formularios a la tienda, lléneme, quiero ver esto, quiero ver lo otro, y por otra parte se imagina que no hay manera de llegarle a ese negocio. Pues resulta que esto se hace
por WhatsApp con inteligencia artificial y sin pisar el negocio? Sí, exacto. Se hace por WhatsApp, lo pueden hacer en 15 minutos, en donde registran toda la información que nosotros solicitamos para entender ese negocio. De alguna manera acortamos esa brecha de información que existe de entender estos negocios que suceden desde el hogar, por lo general, entonces están invisibilizados. Y mediante WhatsApp, que está a la mano, e incluso lo puedes usar si no tenés acceso a internet, de alguna manera empezamos a capturar esa información que hoy está offline y llevarla para poder entenderla usando tecnologías de punta, digamos, que nos permiten llegar a ese rincón, a cualquier rincón de cualquier barrio del país. Y de alguna manera, bueno, logramos ser 10 veces más rápido que una microfinanciera para poder colocar un crédito, ¿no? Que eso por lo general es lo que busca el cliente. Cuanto más rápido, mejor. Sí, pero colocar créditos es una cosa, que se los paguen a uno es otra cosa. Entiendo que la clientela de ustedes no tiene un pasado muy sólido ni muy promisorio en el sistema financiero. Entonces, ¿cómo son las cifras por una parte, Juan Cristóbal, y por otra parte, qué hace uno con esa clientela? Sí, precisamente, Mauricio, nosotros la promesa de valor de Quipu es que no importa tanto el pasado que tengas como persona en el sistema financiero, sino el futuro que pueda tener tu negocio. El 90% de nuestros clientes están reportados en centrales de riesgo. Ah, caray. ¿Sí? Y el 60% no ha accedido a un producto en el sistema financiero en los últimos 5 años. Y aún así nosotros le prestamos en base a datos alternativos para que su negocio crezca. La lógica del sistema financiero tradicional es el que está reportado va de retro, con ese yo no me meto. ¿Por qué cambian ustedes esa lógica? Porque analizamos otros datos y también vimos que el sistema financiero evalúa a estas personas que están reportadas en Datacrédito, en TransUnion y demás, como personas, no como empresas, no como microempresarios. Entonces los datos que tiene a su alcance el sistema financiero para evaluar estos negocios son muy básicos. Son datos de la persona, no son datos del negocio. Nosotros, como decía Mercedes, a través de WhatsApp capturamos datos del negocio, capturamos datos de la huella digital de este microempresario o esta microempresaria, cómo usa su teléfono celular, qué de eso puede ser indicativo de pago, analizamos videos, fotos y demás de su negocio para darle acceso a capital de trabajo, sin procesos de papeleo, todo a través de WhatsApp y en 2 días. Bueno, como planteamiento conceptual suena interesante, llevarlo a la práctica es un poquito más difícil. ¿Cuánto tiempo lleva ya Quipu y cuál es el balance hasta este momento? ¿Ya ha habido interesados en ustedes? Sí, mira, nosotros empezamos hace 2 años con la primera idea, hemos iterado muchísimo, eso es una gran palabra en el mundo de la tecnología, en donde el primer producto que uno lanza no siempre es el final. Entonces ese producto fue cambiando, hasta que hace 1 año estamos escalando el producto de préstamos, digamos, en donde hemos crecido un 40% mes a mes. Ya tenemos más de 4.000 clientes en todo el país. De hecho, bueno, ahora con una gran alianza que arrancamos con la billetera ClaroPay, también le estamos llegando muchísimos más clientes en el país. Entonces sí, hay demasiado interés. Solo por ClaroPay nos llegaron 20.000 interesados en los últimos 3 meses. Entonces sí, hay interés. Lo que estamos haciendo está teniendo repercusión. Nos están pagando. Lo cual es bien importante porque eso demuestra que hay un gran vacío en el mercado, ¿no? Personas que están reportadas no acceden al gota a gota, pero sí pueden acceder a un producto financiero formal, ¿no? ¿Cuál es en este momento un indicador de la cartera mala sí. que tengan ustedes? Ya, está en la mitad que una microfinanciera tradicional. Eso ya te da un indicador de que sí estamos yendo por buen camino. O sea que la inteligencia artificial, los algoritmos que ustedes están usando, Juan Cristóbal, son correctos. ¿Quién da la parte conceptual para esos algoritmos? Es decir, voy a evaluar a la persona de acuerdo a su origen, el tipo de negocio, el barrio en el que está. ¿Quién da esa parte conceptual? Bueno, ahí viene nuestra tercera socia, Viviana, que tiene un doctorado en ciencias de la computación y es una experta en temas de inteligencia artificial. Combinamos como esa experticia en esos temas con el trabajo de campo que pudimos hacer nosotros en un piloto en Barranquilla, donde estuvimos más de 1 año en un barrio de vivienda de interés social, aprendiendo muchísimo sobre estos micronegocios, sobre cómo acceden a capital, sobre cómo llevan sus cuentas, sobre qué hace que ellos digitalicen parte de su operación. Combinamos eso con la expertise de Viviana y tenemos algoritmos que evalúan desde imágenes, texto, la aplicación, cómo usan su teléfono celular y demás. Y la realidad les está dando la razón, los indicadores están funcionando. Quipu, esta aplicación que permite llegarle con las microfinanzas a los sectores marginales, no solamente urbanísticamente hablando, sino también económica y socialmente hablando, encontrando nuevas realidades que no había encontrado el sistema financiero. Muchas gracias, Mercedes Vidal, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en www.quipu.com.co, es QUIPU, y también nos encuentra en la billetera de ClaroPay. Muy bien, y gracias Juan Cristóbal Constaín por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.
¿Se han preguntado alguna vez cuál es la peor inversión que han hecho las grandes figuras de la economía colombiana? No se pierda después de comerciales nuestro quiz económico, donde vamos a acorchar a esas inmensas figuras. Imagínense que ustedes se jubilan y llega un amigo y les dice, vamos a conquistar los Alpes en bicicleta, y ustedes dicen, listo, vamos. Vean lo que les pasa. Esto es lo que vemos aquí en Suiza. El papá cargando la bicicleta y cargando al bebé. Tenemos aquí una competencia que creo que Felipe nos la va a ganar por lejos. Alejandro, por favor. Y eso que apenas ha hecho unos pocos días. Pero ya ayer se le quedó el morral en el sitio donde almorzamos. Y ahora también se le volvió a quedar el celular en el baño donde almorzamos. Aquí en Suiza va una señora con dos bebés, uno atrás y otro de la sillita. Y va bastante rápido. Hoy la etapa ha estado dura, no tanto por el terreno, pero sí por el viento. Pero ahora ya estamos en los Alpes, empezando a subir y la cosa se complica un poquito. Vamos a ver aquí cómo van los compañeros. El capo ahora con sus nuevas gafas le quitó el puesto a Ivancito, que no tiene las mismas gafas. Y aquí les muestro un poco cómo son las carreteras aquí allá arriba. Va la autopista por ese viaducto. Bueno, como siempre llegué de último, pero llegué. Sí. A ver, y aquí el campeón. Lo importante es llegar. Llegamos juntos. Aquí hasta belleza de sitio. Todos llegaron como campeones a semejante sitio. Al paso de San Gotardo. Después del calvario viene el premio. ¿Cómo les irá a los jubilados colombianos después de haber pasado los Alpes? No se pierda la sección la próxima semana. Cada vez que uno ve la televisión y mira esas grandes figuras de la economía, uno dice, esos no saben nada. Pero ¿es tan así? Pues fuimos a averiguar con Karen y encontramos varias sorpresas. Llegó la hora del quiz económico, un espacio para conocer a las grandes figuras de la economía en nuestro país. Hoy le aplicamos el quiz económico a Jorge Castaño, ex superintendente financiero, Clara Reales, vicepresidente jurídica de Asofondos, y a Michelle Hanna, presidente del autorregulador del mercado de valores de Colombia. Libro recomendado. En este momento, claramente el libro de cabecera es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para ayudar a tomar las mejores decisiones en esta coyuntura local e internacional. 100 años de soledad, una y otra vez. Lo bueno de la plata. Que nos permite ayudar a los demás. Que si se ahorra y se cuida, permite cumplir sueños. Lo malo de la plata. Que nos vuelve esclavos. Que nunca alcanza. Tip para que la plata rinda. Cuide los gastos hormiga, no ande con efectivo. Gastar menos. Hay que ser responsable, hay que planear y hay que ahorrar. Cifra que siempre tenga en mente. De mis finanzas personales, ¿cuánto estoy ahorrando en el mes? El pago de los servicios.
la cifra de cuánto cuesta la factura de la luz. ¿Qué problema de Colombia solucionaría si pudiera? Montaría una empresa que le permitiera dar trabajo a mujeres y a niños vulnerables. La pobreza. Yo creo que pobreza de mujeres, sobre todo. ¿Cuál ha sido su mejor inversión? Mi educación, mi esposa y mi familia. Mis hijos. Mi esposa. ¿Cuál ha sido su peor inversión? Uy, hermano, una tarjeta de crédito hace muchos años cuando era estudiante. Uy, un plan de esos de time sharing que no, afortunadamente me pude arrepentir a tiempo, pero no lo estaría usando. He tenido muy malas inversiones en el sector financiero. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, la reforma a la salud se mantendrá intacta cuando pase a la plenaria de la Cámara, cuando pase por comisión del Senado y plenaria del Senado. Habrá que ver. Fuera de eso, se cuentan los días para que se resuelva la crisis del gas en occidente del país. Karen, la próxima vez que vayas a almorzar, ¿vas a dejar propina o no vas a dejar propina? Mauricio, en la medida de lo posible, sí, siempre vamos a ver en qué otras cosas podemos recortar gastos. Bueno, Pipe, ¿y qué pasa cuando uno saca un flamante billete de 2.000 pesos en Argentina? Pasa básicamente que uno se vuelve mago porque se desaparece rapidito. Se lo empieza a comer la inflación. Y ustedes no dejen de seguirnos en 8 días para seguir analizando las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.